Jesús le estaba hablando a Nicodemo algo que él no entendía. Él decía, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces ahí en el versículo 5 del capítulo 3 de Juan le da la clave, ¿cierto? Dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y qué significará eso de nacer del agua y del Espíritu? Es importante entender que el Señor nos da como unos pasos para que nosotros podamos entrar más profundo en la relación con Él. Entonces vemos acá cómo el Señor nos ha dado el bautismo en agua, ¿cierto? Que viene por medio de Juan el Bautista. Y dicen que, y él como que instituye que nosotros también hagamos eso. De hecho, cuando nosotros miramos otras partes en la palabra, dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y hay otra parte en la palabra que también estamos leyendo que me parece muy interesante y es como dice que eh, él tiene eh, como la palabra que se da en Efesios, habla de esta parte. Precisamente lo estamos viendo con otras personas de Efesios en estos días. Entonces dice que viene la palabra de verdad, se cree en el Evangelio y viene el Espíritu Santo. Entonces, vemos acá que el que no naciere del agua y del espíritu, necesitamos tener el bautismo en agua y el bautismo en espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Dice el 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, ¿cierto? Y después dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Dice acá, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ya no es nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a saber la voluntad de Dios? Tenemos que saber también reconocer la voz de Dios, ¿verdad? O sea, hay algo ahí que es muy importante que nosotros podamos reconocer la voz del Señor. ¿Cómo podemos reconocer nosotros si quien nos está hablando es Dios o no? Porque hemos leído la Biblia y sabemos que lo que está viniendo de pronto a nuestra mente, a nuestro corazón, esté conforme a las escrituras. Esa es una señal de que lo que nos está viniendo a la mente o al corazón es de Dios, ¿m? Conforme a su palabra. Entonces por eso es la importancia de que nosotros leamos y leamos y leamos la Biblia. Después dice el 9, dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Entonces le habla fuerte Jesús en esta parte. Le dice, ¿cómo así? O sea, usted viene acá, usted es maestro de Israel y no sabe que tiene que nacer de nuevo. O sea, esto era como, ¿qué está pasando aquí? El 11 dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Y el 12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Hay misterios impresionantes, cosas muy bonitas que el Señor quiere darnos a conocer a nosotros. De hecho, a través de la palabra conocemos muchos misterios y muchas cosas, pero también con nuestra relación y con nuestra intimidad con el Señor, ¿cierto? Y bueno, pues yo sé que el versículo que estábamos leyendo era Juan 3:16, pero era necesario como hacer el preámbulo para poder entenderlo, ¿cierto? Porque tal vez, como te decía yo ahorita, es importante aprenderse este versículo, pero qué bueno es poder mirar también el contexto en el que fue escrito, ¿cierto? Y Juan, el apóstol, con la profundidad que tenía, escribió pues todas estas notas tan interesantes y que nos dan como tanta luz eh, para nosotros podernos acercar más al Señor, ¿verdad? Y para poder orar pidiéndole esto. Mira cómo estábamos hablando ahorita acerca de situaciones y cosas que traban como que nuestra relación con el Señor. Y le decimos, Señor, bueno, háblanos a través de tu palabra y estamos leyendo esta parte. Entonces creo que vamos a tener que orar conforme a esto, porque tal vez, muy probablemente,
100% probable, el Señor está queriendo el nuevo nacimiento, ¿cierto? Porque dice ahí que si el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, o sea, no puede ir al cielo, no puede entrar en el reino de Dios, dice el versículo 5, ¿cierto? Entonces dice el versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, ¿sí? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este anteceder 16, este versículo 14 es muy importante, podríamos gastar mucho tiempo, te lo voy a explicar rápidamente. El 14 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él está revelando un secreto de cosas que ocurrieron en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés estaba con el pueblo de Israel en el desierto, vienen mucha murmuración, idolatría, una cantidad de cosas que obviamente no eran agradables a Dios. Y en una de estas murmuraciones, en uno de estos momentos, el Señor envió unas serpientes para que el pueblo muriera por la mordedura de la serpiente. Y Moisés se levantó y oró y dijo, Señor, por favor, ¿qué hacemos? Bueno, él intercede por el pueblo constantemente, Moisés, ¿cierto? Él intercedía por el pueblo constantemente. Entonces Dios le dijo que la manera en que la gente se iba a salvar era levantando una serpiente, ¿sí? En una estaca, levantándola, y que cada persona que mirara la serpiente ya no iba a morir, ¿sí? Porque las serpientes pues los estaban matando. Entonces, esa fue la manera de la salvación en ese momento. Claro que pues después estas cosas se convierten en idolatría, pero eso nunca fue lo que el Señor quiso. ¿Cómo es entonces con el Señor Jesús? ¿Cómo nos revela Él su palabra aquí en ese versículo 14? Y él nos dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, ¿sí? Él es levantado allí, en una estaca, colgado allí en el madero, ¿cierto? Y ahí nosotros, cuando lo miramos a Él en la cruz, cuando nosotros reconocemos ese sacrificio que Él hizo allí, entregamos esa maleta pesada, esa carga terrible que tenemos, allí en la cruz, entonces somos salvos, ¿sí? Y dice el 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice finalmente el 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Sí? Entonces, Jesucristo no vino al mundo para condenar al mundo. Este es un mensaje de salvación. Él viene para que el mundo sea salvo por Cristo. Entonces, acá nosotros estamos estudiando acerca de que la salvación es un don de Dios, es un regalo que Él nos da. Y dice ahí el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a toda la gente. Él murió por todas las personas del mundo, en todas las generaciones después de Cristo, ¿sí? Dice que ha dado a su Hijo unigénito. Dios da a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.